hablamos de México, yo considero que hay fundamentalmente tres corrientes de la izquierda que de alguna manera se han expresado a lo largo de la historia nacional, mediados del siglo XIX hasta ahora, y de esas tres creo que actualmente predominan dos. En primer lugar, tenemos una izquierda que es una izquierda socialista, que proviene de, como las otras dos, del romanticismo, esto es de la segunda mitad del siglo XIX, que se articuló a partir de la presencia en México de Plotino Roda Canati. Plotino Roda Canati llega a México en 1861 y no es el primero, pero es el que más sistemáticamente presenta la doctrina de Fourier y algunos aspectos de la teoría de Proudhon en el medio mexicano. Además, otro aspecto importante, no solo de él como pensador, sino como organizador, él crea la primera organización de izquierda que hay en el país, que se llama La Social, la cual se funda en el año de 1871. Podríamos decir que esa es la primera organización, en cierto sentido partidaria, pero en otro no, porque pretendía negar la política, ¿no? Pero se estructura como una organización de intervención en la vida social del país y tendríamos allí el primer conglomerado, digamos, que podríamos llamar de izquierda, y que es una izquierda, digamos, que ha transitado por el primer socialismo, el anarquismo, el comunismo, y que es una corriente, digamos, que decayó a final de los 80 con la caída del muro de Berlín. De otro lado, tenemos una izquierda nacionalista, que también proviene de mediados del siglo XIX, de la época romántica, que en el siglo XIX se identificó más con el ala, digamos, pues más radical del liberalismo, de un liberalismo social, y que en el siglo XX se reconfiguró como una izquierda que caminaba de la mano del nacionalismo revolucionario. La tercera corriente de la izquierda podríamos definirla como social cristiana, también procede del siglo XIX, tiene como un elemento articulador la doctrina social católica, que se define a partir de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum a finales del siglo XIX, transita por el sindicalismo católico en la época de la Revolución y, digamos, de los décadas de los 60 para acá tendría que ver con la teología, la liberación y el neozapatismo y la figura más reciente de Javier Sicilio. Hablando en términos teóricos y prácticos, ¿cuál es el legado de las izquierdas mexicanas del pasado que le han dejado a las del presente? Yo creo que lo que acabo de hacer referencia, esas tres corrientes de alguna manera siguen presentes en la vida pública mexicana. Entonces diríamos que tienen un largo calado, un largo aliento estas corrientes, y que con matices, préstamos, intercambios, todavía se expresan en la vida política mexicana. Entonces diríamos, por ejemplo, la izquierda socialista ha hecho énfasis fundamentalmente en el problema de la equidad, en los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los indígenas en un primer momento, cuando se configuró como el llamado socialismo romántico. La izquierda nacionalista ha hecho énfasis sobre todo en los bienes públicos, en los bienes de la nación, ha hecho énfasis en un estado, digamos, unitario, en la realización de los principios, digamos, liberales del siglo XIX, por ejemplo.
y la izquierda social cristiana ha hecho énfasis en la organización, digamos, al margen del Estado, en las asambleas o grupos autogestionarios, y también ha estado muy preocupada por la cuestión indígena. Se ha preservado, sí, y además han interactuado, pero sus perspectivas son distintas. O sea, la izquierda nacionalista revolucionaria, ahora representada tanto por el PRD como por Andrés Manuel López Obrador, creo que pertenecen a una misma matriz ideológica, tiene la figura, o se ancla en la figura del mestizo, del México mestizo, por ejemplo. O sea, de la unidad nacional sustentada a través o por la vía del México mestizo. En cambio, la izquierda social cristiana hace más énfasis en la figura del indígena, por ejemplo. Entonces, esa sería una diferencia importante. Es la izquierda social cristiana es antiestatista o no estatista, la izquierda nacionalista revolucionaria es estatista, ¿no? Y por otro lado, la izquierda socialista, que insisto, cambió a lo largo de los siglos XIX y XX, primero como socialista romántica, después con un sesgo anarquista, después con un planteamiento comunista, corresponde más en el siglo XX a la figura del marxismo clásico. La izquierda comunista por lo general se le asocia a la figura del socialismo marxista, ¿no? Esa izquierda comunista, digamos, se expresó más en organizaciones dentro de las distintas tendencias, digamos, del marxismo en el siglo XX, como trotskismo, maoísmo o el comunismo, digamos, de los partidos cercanos a la Comintern, ¿no? Socialismo me parece que es un término más amplio que hay que recuperar, porque incluiría, creo, al socialismo marxista, pero también a otras formas de socialismo. Yo creo que una de las cosas importantes que nos dejó la caída del muro de Berlín es que recuperar la izquierda ahora es recuperarla desde su pluralidad. Esto es, antes de la caída del muro de Berlín era claro que había una izquierda comunista, digamos, hegemónica, y en cambio ahora pues lo que vemos es una variedad muy grande, y una variedad que, insisto, va desde corrientes que están ligadas con la tradición socialista, digamos, clásica, o del liberalismo social, o del social cristianismo. Lo que es un elemento común de todas las izquierdas, incluso con estas variantes y estas procedencias, es que para toda izquierda, a mi juicio, lo que se sitúa en el centro de su reflexión y de su acción es la cuestión social. Esto es, para que se pueda hablar de izquierda, considero la cuestión social debe ser el foco fundamental del análisis y de la acción y de la intervención pública de la izquierda. Ese es el elemento básico. Por eso, aunque sean corrientes diferenciadas, creo que se pueden identificar todas como izquierda. No todas lo abordan igual, pero todas lo consideran como el aspecto fundamental de la vida social. Como cualquier proceso histórico, la lectura de las izquierdas del siglo pasado está sujeto a debate permanente. Hablamos a veces de errores y derrotas. En esta pregunta queremos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido mal en algún momento del pasado, sobre todo de los 70s para acá. De modo que, hablando de errores y derrotas de las izquierdas de este periodo, ¿cuáles de estos crees que persisten, y si es el caso, cómo pueden solucionarse? La izquierda no solo mexicana, sino la izquierda mundial sufrió una gran derrota en la década de los 80. Esto es, y me refiero no solo a la caída del muro de Berlín, porque incluso corrientes muy importantes de la izquierda consideraban que era necesaria que, digamos, se derrocara a las democracias en los países socialistas y dar paso, digamos,
a un dominio, un ascenso de las masas populares, sino me refiero sobre todo a la derrota que sufre la izquierda con la reconversión industrial en la época neoliberal y que a su vez se tradujo en una reducción muy significativa de la clase obrera. La clase obrera no solo como grupo organizado, enfrentado o posiblemente enfrentado al capital, sino como fuerza de trabajo. Esto es la reconversión industrial que se desarrolla sobre todo a partir de la década de los 80, redujo de una manera muy notable a la clase trabajadora. Entonces esto debilitó muchísimo a las organizaciones de izquierda, porque las izquierdas, sobre todo las identificadas con la tradición del socialismo marxista, consideraban que el sujeto de la revolución, el sujeto del cambio, era la clase obrera, y esa clase obrera industrial, el trabajo manual, es el que ha perdido más en las últimas décadas. Entonces ese es un cambio que considero fundamental. Yo creo que hay una derrota de la izquierda y de la clase obrera entre la década de los 80 y los 90, que aún está repercutiendo en la vida de muchos países. En segundo lugar, considero que la izquierda, después de esta derrota en estos años, ha tenido muchas dificultades para perfilar un proyecto digamos postcomunista, por llamarlo de alguna manera, en la época, digamos, de la globalización. Ha habido dificultad en reflexionar, en elaborar propuestas nuevas después del año de 1989. Y la izquierda mexicana en particular evadió ese debate que era necesario, que era fundamental, cuando aparece la opción neocardenista. Esto es la izquierda mexicana de procedencia comunista, evitó discutir su propia historia como corriente histórica cuando aparece otra opción de izquierda, la izquierda neocardenista, que pues una izquierda grande, representativa, una decisión importante dentro del PRI, que hizo o permitió a la izquierda convertir en victoria algo que era pues una derrota. Y esa reflexión post caída del muro de Berlín simplemente nunca, salvo casos aislados de algunos autores, pero escritos muy puntuales, es una discusión que no se dio. Y por supuesto pues las elecciones del 88, ya en la vía, digamos, de la izquierda nacionalista revolucionaria, donde se subieron, digamos, o se subió a la izquierda comunista, pues el 88 es una fecha importante, y por supuesto el año del 2006. Pues, yo creo que es algo que ya, digamos, que ya difícilmente se va a dar, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que, digamos, que no haya que incorporar nuevos debates a la discusión de la izquierda. Esto es, creo que se fue la oportunidad del debate, han pasado ya veintitantos años de la caída del muro de Berlín, pero la izquierda sí debería darse la oportunidad de discutir qué va a hacer hacia adelante. Esto es, una manera de hacerlo es recuperar su propia historia, su tradición, y a partir de ahí dibujar, digamos, propuestas políticas para una situación que es radicalmente distinta a la que se dio en el siglo XX. Ahora, centrándonos un poco en el tema del presente, ¿cuáles son para ti las iniciativas más importantes que se han planteado las izquierdas en lo que va del siglo XXI, esta década que llevamos, y las coyunturas más relevantes a las que se ha enfrentado la izquierda? Iniciativas importantes, indudablemente está la iniciativa zapatista, o sea, cuando vinieron los zapatistas a la Ciudad de México en el inicio del régimen de Fox, y plantearon una ley
para los pueblos indígenas, digamos en términos de que tuvieran más libertades, más posibilidades de la autonomía. Esa es una iniciativa importante. Otra iniciativa importante creo que es la que se perfiló en el año del 2006 a través de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. No tanto porque tuviera una propuesta ideológica muy elaborada o muy singular, sino en la medida en que expresaba una posición pues muy clara en favor o en la perspectiva de las clases populares, que se había perdido esta perspectiva en los años anteriores, digamos, ese énfasis en recuperar la participación de las clases populares en la renovación del país. Creo que fue algo importante. Pero en términos, digamos, de debate intelectual, debate teórico o debate programático, en los últimos 10 años, incluso más tiempo, la izquierda no ha dado nada importante. Esto ha tenido relevancia en la acción práctica, en las disputas, digamos, sociales, políticas, pero no ha tenido una nueva síntesis. Y por ejemplo, hablando de la APO, los sucesos de Atenco, la reciente coyuntura de 2013. Eso también me parece muy importante, sobre todo para pensar el año del 2006. O sea, aparte de lo que mencionaba del zapatismo o de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, sacó más de 15 millones de votos. Esto de la izquierda nunca había tenido tal presencia electoral, podemos identificar como popular, social. El otro aspecto muy importante de ese año, el otro acontecimiento, es pues lo que yo llamaría la insurrección de la APO en Oaxaca. En México ha habido pocos movimientos urbanos relevantes, digamos, en la historia del país. Hubo uno pues en el siglo XIX, el motín del Parián, por ejemplo, pero creo que después del 68 no hay algo equivalente a lo que fue el movimiento de la APO en Oaxaca en el año del 2006. Esto fue casi un gobierno paralelo en una capital estatal, y creo que es un momento muy importante de esta historia de la izquierda. Ahora, esa rebelión, digamos, esa insurrección urbana se da en el marco, digamos, o con el contexto de otros movimientos en ese mismo año, al menos estallidos, ¿no? Previamente lo de Atenco, luego el movimiento que se generó alrededor de los mineros que perecieron en Pasta de Conchos, por ejemplo, también movilizaciones que hicieron otros mineros, por ejemplo, en Sicarza, en Michoacán, y cerró el año entre el movimiento de la APO y la toma del Paseo de la Reforma por parte de Andrés Manuel López Obrador. A mí ahí hay una cosa que me parece que es importante y que en parte explica la tragedia que ahora vive el país. Esto es la guerra y la violencia derivada de esta guerra contra el crimen organizado. Yo creo que el gobierno neoconservador de Felipe Calderón temió muchísimo que se aproximaran, se acercaran el movimiento de la APO y estos brotes, digamos, de violencia social que hubo y de reacción, de respuesta social que hubo en el 2006 con una figura política como López Obrador, que no había reconocido, digamos, que el presidente, digamos, legítimo fuera Felipe Calderón. Esto es el temor de que el descontento social se asociara con una figura política que tenía más de 15 millones de votos. Para mí, en parte, explica el inicio de la guerra contra el narcotráfico. La izquierda socialista, que era una izquierda, si bien es cierto, numéricamente no muy importante, pero muy relevante, digamos,
en el mundo de la cultura, en el mundo de las ideas e incluso en la vida pública, algo también en el sindicalismo, es una izquierda que se ha ido diluyendo. Esto es, no ha desaparecido, pero buena parte de esa izquierda o se fue al neocardenismo, esto es, al nacionalismo revolucionario, otro segmento se fue al neozapatismo y otros más o se alejaron de la política o incluso cambiaron de posturas. Entonces no desaparecieron, pero se integraron, digamos, como un segmento minoritario en las otras dos corrientes de la izquierda que existen actualmente. Insisto, creo que todavía existen las tres corrientes, pero indudablemente son el neozapatismo de un lado y otros grupos, ahora por ejemplo los grupos de autodefensa, que algo tienen que ver con eso, y de otro lado el nacionalismo revolucionario, los dos polos que dominan la izquierda. Entonces la izquierda socialista, digamos tradicional o clásica, se ha diluido en esos dos polos. Pero era la izquierda que tenía una formación intelectual más sólida, era una izquierda más universalista, más cosmopolita, y es lo que ahora creo que es un ingrediente que le falta mucho a la reflexión de la izquierda contemporánea. Esto es, antes eran los cuadros de la izquierda que cuando se cansaban, se alejaban o cambiaban de postura, se los apropiaba, se los robaba el PRI u otros partidos porque estaban bien instruidos, ¿no? Y ahora es al revés, ahora pareciera que la izquierda importa cuadros de los otros partidos. Yo creo que es una de las cosas que se perdió con el declive digamos, de la izquierda socialista, que era una izquierda mucho mejor formada.